Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo ciclo de entrevistas del programa ¿Cómo aprende el cuerpo? Soy Celeste Álvarez, profesora de la materia Técnicas Corporales 1 de la Universidad Nacional de Cuyo. Este ciclo de entrevistas surge a partir del canal de YouTube de la materia que llevamos a cabo con la profesora Daniela Funes. Esta necesidad es que surge la idea de empezar una investigación a partir de esta pregunta, ¿cómo aprende el cuerpo? Y en la investigación, la idea fue entrevistar a referentes de nuestra provincia a nivel nacional y a nivel internacional para hacer esta indagación de esta pregunta y tener respuestas desde todas las miradas y desde todas las técnicas posibles. Una mirada en relación a la experiencia, a la vivencia y a la pedagogía, porque para nosotras la pedagogía también es un camino de creación. Desde ya, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este programa. Pueden ver esta entrevista, las que vendrán y las de la edición pasada en nuestra lista de reproducción Cómo aprende el cuerpo. Y ya que están por ahí, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y comentarlo. En nuestro canal van a encontrar mucho material en relación a las técnicas corporales y al trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias y agradecemos profundamente la discusión que disfruten el programa. Pero para comenzar, nuestra primera pregunta siempre tiene que ver con esta presentación espontánea, esta idea de que ustedes se presenten a las personas que nos estén escuchando, desde quiénes son, qué han hecho, qué están haciendo concretamente ahora y eso, para conocerlos. Bueno, yo soy Magalí Imparato, me pueden conocer más como Margarita también, porque mi Instagram es como Margarita, mucha gente me dice Margarita, pero mi nombre real es Magalí. Tengo 27 años, hace unos 9 años más o menos que me dedico a dar clases de acrobacia en tela y ahora en el último año de verticales también. Yo en realidad soy profe de música, egresada de la FACU, de la Universidad de Cuyo. Y bueno, no ejerzo por una cuestión de que siempre me gustó un poco más trabajar con mi cuerpo y bueno, como que estoy aprovechando al máximo los años que me quedan aún para poder seguir trabajando con el cuerpo y llegado su momento trabajaré con mi título y mi especialidad que es la música. Así que actualmente igual estoy formándome también un poco más en la preparación física, más técnica, más desde los profesorados de educación física y las técnicas más tradicionales. Así que, bueno, nada, juntando siempre un poquito de herramientas para poder fortalecer un poco más mi formación como acróbata y para poder transmitir mucho mejor lo que yo hago. Perfecto. Yo soy Fabricio Gómez, tengo 19 años y soy acróbata básicamente. Empecé hace unos 7 años aproximadamente a hacer acrobacias, igualmente siempre de chico estuve en movimiento, o sea, nunca me quedé quieto, soy una persona muy hiperactiva. Bien, eso, soy una persona muy hiperactiva que siempre le gustó aprender, siempre estuvo en movimiento, siempre le gustó trabajar con el cuerpo y hace aproximadamente 3 años empecé con el tema de dar clases, de todo esto de la pedagogía y demás. Actualmente estoy puramente investigando como lo ha sido toda mi vida, siempre con mi cuerpo, he tomado clases de danza, siempre investigando mucho por mi parte. Más autodidacta. Claro, mucho más autodidacta. Mis comienzos con el movimiento fue autodidacta, nunca fui a tomar una clase, digamos. Ahí veía un par de preguntas que me hacían, que cómo me sentía como alumno, y realmente nunca me sentí como un alumno. Hubo un momento de mi vida, que después lo voy a contar, que sí me enseñaron, tuve todo ese proceso de aprendizaje con otras personas, pero siempre fue como muy autodidacta, digamos. Así que eso, básicamente. Mucha investigación propia. Buenísimo. Nosotras realmente rescatamos mucho el valor del autodidacta. Muchas veces pasa que uno quiere
aprender y realmente quizás no tiene alguien directo que le imparte ese aprendizaje, pero siente una necesidad tan grande y un deseo, porque ahí se manifiesta el deseo de aprender, que encuentre una forma, y la verdad que es maravillosa. Una pregunta que siempre hacemos es el momento en que ustedes se conectaron con la acrobacia o con esta necesidad de expresarse o de vivir la corporalidad desde un lugar más como rutina de vida también, porque también es parte de nuestra vida el trabajo con el cuerpo. Ese momento, que si nos pueden compartir, que dijeron sí, es por acá, es con el cuerpo, es con la acrobacia. Y en mi caso fue cuando era muy chiquita, yo tenía 6 años y mi mamá siempre le gustó que alguno de nosotros somos 3 hermanos, que hiciéramos algún deporte. Y a mí no me gusta correr y soy muy mala con la manipulación de objetos. Entonces yo le decía que no, que no, que nada de eso, por favor, que no. Y bueno, fuimos a un gimnasio municipal que estaba ahí cerca de casa y había gimnasia artística. No sabíamos qué lo que era, no conocíamos a nadie que hubiera hecho, pero bueno, me llevaron y me enamoré realmente. Era realmente lo que quería, era bien un deporte individual, que tiene sus momentos igual de trabajo en equipo, pero la mayor parte del tiempo es individual. Es totalmente con tu cuerpo, por más que hayan elementos, trabajas todo el tiempo vos con tu cuerpo. Así que ya desde ahí dije, esto tiene que ser. Después, de hecho, por la escuela tuve que dejar unos años y ahí como que reformulé de vuelta cómo lo iba a tomar, de vuelta cómo lo iba a incorporar en mi vida, y fue más desde el lado de la docencia o desde la investigación o desde la producción de algunas puestas en escenas que tuvieran que ver con el movimiento, pero nunca lo dejé. Esos 3, 4 años que tuve que dejar fue como, ay, no, necesitaba de vuelta volver de alguna manera, y de hecho sola como que ocurrió esta reformulación de cómo volverlo a incorporar en mi vida, y llegó y se quedó, definitivamente. Bien, en mi caso, desde chico mi viejo me mandó a fútbol, como a todo hombre, niño. Me mandó a fútbol porque necesitaban que esa persona se mueva, que gaste energía en algo, porque soy muy energético. Entonces me mandaron a fútbol y ahí me empecé a calmar un poco en la casa, por lo menos. Estuve casi toda mi infancia con fútbol, 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 y de a poquito iba sacando cositas, yo no sé, un morterito adelante, cosas así, por jugar, simplemente. Dejé fútbol y en el último año de la primaria, en la exhibición de la escuela donde yo iba, el profesor de educación física me propuso que me iba a enseñar el flick, la vuelta para atrás, digamos. Que iba a salir en la exhibición frente a cientos de personas haciendo un rondo flick. Entonces yo le dije, obviamente que sí. Y bueno, salí en esa exhibición y a partir de ahí empecé a ver videos de YouTube y un montón de cosas. Y de ahí dije, ¿qué onda? Esto es hermoso. O sea, la energía que gasto en esto, mi cuerpo está demasiado en movimiento y me encantó. O sea, me fascinó. Justo fue una etapa en la que la categoría donde yo jugaba al fútbol dejó de jugar en ese club, entonces estaba como mucho tiempo libre y le dediqué full a eso. Así que desde ahí prácticamente nunca dejé de moverme. Fue ese el clic que me mantuvo en movimiento hasta ahora. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá contándonos estas cosas. Bueno, yo un poco quería preguntarles con respecto a su actualidad, al taller que están dando, a cómo lo están trabajando. Yo tuve la oportunidad de tomar clases con ustedes hace algunos años y en esas clases descubrí que hay un rango de nivelación que es súper amplio. Ustedes están trabajando con acróbatas que ya tienen un montón de experiencia, que son muy copados y admirables, y también gente como yo que caía a su primer taller de acrobacia y no tenía mucha idea al respecto, o bueno, en mi caso, que soy actriz, había bailarines también. Entonces, ¿cómo hacen para trabajar desde la acrobacia y desde su técnica con esta diversidad? ¿Desde qué lado? ¿Y cuáles son las cosas un poco que surgen en sus clases? Digo, yo creo que cada uno de ustedes, cuando han dado clases juntos, tiene una manera particular y diferente de abordar la técnica. ¿Cómo llevan ese proceso actualmente y cómo se complementan desde ese lugar?
Yo comparto un poco lo que decía recién Cele de esta cuestión del autodidacta. Para mí es esencial. Pasa un poco en Mendoza, por lo menos desde que yo tengo más noción o estoy más metida en la docencia, sobre todo de esto de las cuestiones corporales, que a veces hay información, pero la gente que tiene mucha más información, más avanzada, o no la comparte o está en otro lado, está viajando o está formándose en otras escuelas en otro lugar. Entonces hay veces como que llegas a un nivel que se hace una meseta y te mantienes siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y no hay como evolución. Entonces, por lo menos mi planteo personal desde que yo empecé también un poco a dar clases fue querer cambiar un poco ese paradigma, de que si tenemos la info, los profes hay que compartirla, hay que ser generosos, porque no hay que tenerle ese miedo a que el de al lado nos va a superar o que nos va a robar el trabajo. Creo que justamente nuestro trabajo se fortalece y comparte y se contagia más cuanto más lo damos de nosotros también. Entonces, eso por un lado. Y después, como también acercar esa posibilidad, porque siempre estuvimos también muy marcados con no, tenés que ser flaquito, fibroso, estar bien alimentado, tenés que tener mucha flexibilidad y no, acercar la propuesta a la persona, que la persona la pase por el cuerpo y ver si realmente le sirve o no, si se siente cómoda o no. Entonces, la variedad de personas o de profesiones o de edades o de tamaño son el desafío más bonito porque es ahí a donde nosotros ponemos, por lo menos yo pongo muy en juego eso, cómo hago, voy investigando cómo hago para enseñarle esto a esta persona, cómo lo incorporo para esta otra, entonces eso es como lo más divertido de la profesión para mí y es al público al que más apunto, al que sea más variado creo que es, y siempre he tenido alumnos de todas edades, clases, colores, así que es como lo que siempre me ha gustado tener y me ha gustado trabajar. Sí, tal cual lo que dice la Maggie, lo comparto muchísimo. Y el tema de las progresiones, o sea, vos usás un elemento y de ese elemento tiene que haber todas las variaciones posibles para adaptar a cada persona que vaya, digamos. Eh, Nada, eso, o sea, desde lo más básico hasta lo más avanzado, vos tenés que tener una rama de variaciones para poder dárselo a esa persona y que se sienta cómoda. Obviamente no vas a mandar a que una persona haga un mortal atrás si nunca en la vida hizo un mortal atrás o si nunca en la vida saltó como un mortal atrás, entonces tener esa herramienta de variaciones para que no se pueda lastimar ni ninguna de ese tipo de cosas, digamos. Sí, tal cual. Y viste que un poco esas herramientas también, bueno, Cele capaz que es profe, lo puede verificar un poco más, pero que uno a medida que va enseñando va también aprendiendo un montón del alumno. Sí. Entonces, ahí también está ese proceso de investigación súper rico y súper valioso en donde vas aprendiendo por dónde aprende el alumno, cómo es el camino más rápido, cuál es el más beneficioso para cierto tipo de personas, como que en ese transcurso de la docencia empezás a aprender algunas cosas que se van repitiendo y de ahí vas sacando las herramientas para poder darlo lo mejor posible. Seguramente si seguimos de acá a 10 años más, ha cambiado un montón de metodologías y hayamos corregido un montón de cosas para mejorar mucho más esta cuestión por todo ese tiempo de investigación también. Sí, vamos aprendiendo con ellos, digamos. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, yo siempre que encuentro como en un concepto una movilidad, siempre digo que está vivo. Entonces creo que el aprendizaje está vivo siempre porque se va nutriendo, también es muy empático porque vos tenés que saber qué es lo que necesita el otro y desarrollar una forma. Entonces, bueno, ya que estamos hablando directamente, nos metemos en lo que es el aprendizaje. Para ustedes, ¿cómo aprende el cuerpo? Espontáneo, porque también esto, a mí me interesa mucho lo espontáneo, chicos, me encanta contar, a mí me pasó porque creo que en esa espontaneidad, en esa honestidad de ustedes, nos podemos reflejar todos, porque a todos nos pasó eso. También un poco desmitificar el tema del aprendizaje, sino al contrario, decir, me puede pasar a mí, ay, eso me pasó a mí cuando era chica, me encantaba hacer medialunas, me sentía feliz, y reconocer eso para después decir, el cuerpo es importante para ser feliz, lo quiero hacer, porque una de las cosas del programa, que ya voy a reformular la pregunta, es entender que el cuerpo es muy importante en nuestra sociedad y está siempre de lado, ¿no? Siempre de lado. Y después se enferma
y no lo reconocemos como la fuente de la vitalidad. Entonces, esta felicidad de contar en el relato subjetivo es la que queremos rescatar también. Así que cuenten. ¿Cómo aprende el cuerpo para ustedes? En esa singularidad que me parece perfecta que la rescataron. Sí, está muy bien. Bien, yo lo viví desde mi experiencia del lado de la investigación, o sea, puramente de investigar el cuerpo. Irme al patio y empezar a probar, bueno, esto por acá, esto por allá, y ahí ir formando básicamente lo que querés lograr. Ya cuando tenés a un maestro, algún referente o algún facilitador que te pueda guiar, mucho mejor. Pero siempre tiene que estar ese lado de la investigación y de cómo lo siente uno, obviamente. Porque el profesor o el maestro, o la maestra profesora, lo vivió de una manera, eso le sirve a esa persona, pero él te va a dar el concepto para que vos lo puedas investigar y veas cómo vos lo podés hacer para que te sirva. que te sirva de, claro, exactamente, que te sea útil. Sí, tal cual. A veces, nosotros también a veces trabajamos en dúo, hacemos algunas cosas en dúo, llevamos como una investigación también por ese lado. Y yo soy más lo contrario a él, voy por el lado bien de la técnica, leo mucho, trato de investigar mucho, por más que eso no sea como una formación específica de una universidad, trato de mantenerme igual bien informada sobre los materiales que abordan las universidades y las técnicas bien específicas. Entonces, yo siempre le digo a él que a él le pasa que él tiene la facilidad de hacer, pero a veces no entiende o no puede rever ese movimiento y explicar cómo lo hizo, cómo conceptualizarlo. Entonces, capaz que ahí también nos complementamos muy bien porque él hace y yo puedo explicar específicamente cómo llegó a hacer eso que hizo. Entonces, yo creo que primeramente el cuerpo aprende, por lo menos en mi experiencia, en lo que yo he visto de muchos alumnos, por su misma biomecánica y por su misma naturaleza. Primero que todo, por esta cuestión de esa memoria, mucho por la imitación, así como aprendemos a caminar cuando somos chiquitos por ver que alguien al lado nuestro camina y está erguido, parado, mucho por la imitación. Entonces creo que esas dos cosas son esenciales. Confiar en la naturaleza del cuerpo, en que si hay gente en el planeta que puede hacer este movimiento, yo también puedo hacerlo porque el cuerpo de alguna manera tiene que estar preparado. Tener eso, esa fe en esa biomecánica que se ha encargado muchos años de investigar esos movimientos, y después mucho por la observación y la imitación lo más precisa de esos movimientos posibles. Y bueno, comparto también igual que esta cuestión técnica puede servir a veces para algunas personas y para otras no, entonces la investigación tiene que jugar un rol muy fundamental. Si uno no lo deja pasar por el cuerpo, no hay manera. Esa cuestión de plantarse y decir, no, pero yo no puedo, y primero hay que darse la posibilidad de investigarlo, a ver si uno puede. Probablemente pueda, seguro, es muy seguro, pero si tu mente no lo quiere probar, ahí también hay otra traba muy grande. Sí, creo que es súper interesante esto de la complementación de la que estabas hablando, porque es lo que decía recién, eso se nota un montón en sus clases y creo que hace sus clases más interesantes porque uno se identifica de ambos lados, ¿no? Yo creo que dentro del grupo estamos los que somos más pensantes o más técnicos, entonces yo estaba como, la May dijo que tengo que pensar en mi centro, entonces me paso, no sé, todo el ejercicio pensando eso, y veo a los que lo están intentando, y que por ahí van más por ese lado, y creo que la complementación logra un conocimiento como más amplio, como que no se queda ni en una cosa ni en la otra, y es súper interesante. Iba a volver a la pregunta anterior porque me quedé pensando que el Fabri dijo que iba a contar algo y lo dejó para la siguiente pregunta, entonces vuelvo por ahí y digo, en estos procesos, que también es interesante porque han sido muy diferentes, ¿cómo fueron ustedes? No sé si como estudiantes es la palabra, pero sí, como investigadores, como estudiantes dentro de esa técnica, ¿cómo fue su propio proceso? Antes de dedicarse a enseñar, cómo pasó de esto que decían que pasó desde pequeños, cómo eran ustedes dentro de esa búsqueda. Básicamente fue extraño para mí y yo recién lo vengo a comprender hace 3 años que estoy dando acrobacias, digamos.
Yo empecé como autodidacta, de chico, de niño, o sea, viendo videos de YouTube. Yo vivía en la Valle, no había nada de esto, absolutamente nada, entonces me la tenía que arreglar yo solo, hasta que me vine a vivir acá a Ciudad. Cuando vine a vivir a una ciudad, empecé con parkour, primero que nada. Parkour se practica en la calle, con personas que están ahí en las plazas y demás. Empecé con estas personas. Algo que siempre sentí, que lo dijo la Maggie recién, es el tema de la facilidad. Yo tuve mi preparación física, obviamente, cuando era chico, siempre estuve en movimiento, entonces mi cuerpo estaba ciertamente preparado para hacer algunos movimientos. Entonces, mis procesos de aprendizaje sentía que eran muy rápidos. Entonces nunca tuve ese momento también de investigar y de saber cómo estaba realizando el movimiento. O sea, a mí me decían, es así, Tuki, y yo hacía taca y salía al tercer, cuarto intento. Entonces nunca tuve ese proceso, como era un adolescente, un niño, de decir cómo lo estoy haciendo realmente. O sea, como salía con tanta naturalidad que era como, bueno, listo, ya lo saqué, ya lo aprendí, que en realidad no lo estaba aprendiendo del todo, solo estaba concretando el movimiento y ya. Eh, entonces como que tuve esa etapa de, me enseñaron y como lo aprendí muy rápido, no lo tenía muy claro. Y ahora, hace 3 años, 4 años que tuve que trabajar con otras personas, tuve que volver a reaprender todo lo que yo había aprendido hace 7 años atrás, para poder explicárselos a las personas con mucha más claridad y que les pueda servir realmente. Fue reaprender todo eso, todo lo que había aprendido supuestamente. Claro, tal cual. Y a mí me pasó un poco que, que quizás para lo que, como yo empecé, era como la alumna más rebelde o la no ideal, porque la gimnasia artística tiene como una formación muy estricta, hay que ser muy responsable, hay que entrenar muchas horas, muchas veces a la semana. Entonces, a veces yo siendo niña, y supongo que le pasaba a varias de mis compañeras también, eh, nada, tenés ganas de ir a jugar, tenés ganas de subirte solamente un elemento, charlar con tus compañeras, tomar la media tarde, hacer como otras cosas además, y eran 3 horas de entrenamiento que eran seguidas, entrábamos a las 3 de la tarde, salíamos a las 6, teníamos un juguito, llevábamos unas galletas, algo para comer a la mitad, pero seguíamos ahí y éramos chiquitas, o sea, 6 años es muy pequeño, y hay niñas que empiezan con 3, o sea, realmente es un deporte que requiere mucha, mucha disciplina. Entonces, yo mucho no encajaba en eso. Yo, de hecho, veía que mis compañeras seguían avanzando y seguían y ganaban y se cambiaban de categoría y todo, y yo como que un poco me quedaba. Después, con los años, al principio eso me generaba una cierta intriga de qué pasa, no seré muy buena, eh, esto no debe ser muy para mí, pero después con los años entendí que no, que en ese momento mi motivación y mis ganas eran otras. Yo no tenía ganas quizás de competir a un nivel tan de elite, de entrenar tanto, no era como esa mi orientación. Mis ganas iban más por otro lado, así que yo creo que eso, como estudiante al principio, debo haber sido un poco vaga o un poco rebelde en no querer seguir tanto esas normas que funcionan, no lo voy a negar, es quizás un método que no compartimos ahora en la actualidad y que ha ido mutando un poco esta cuestión de la disciplina o de los entrenamientos más tradicionales, pero lamentablemente para los deportistas de elite y los que terminan en las Olimpiadas y terminan siendo campeones mundiales, lo trabajan así. Tienen algunas pequeñas variaciones y algunas pequeñas modalidades, pero algo deja esa metodología como resultado, porque sigue sacando a los mejores desde el punto de que se considere mejor, ¿no? Pero bueno, de lo como que lo socialmente establecido como mejor deportista lo sigue generando este tipo de técnica de entrenamiento. Entonces, bueno, nada, yo no me quise adaptar mucho a eso y así también seguí, me fui como por otras ramas y por otros lados y bueno, que me desviaron un poco de la gimnasia, pero igualmente me dieron un montón de otras cosas súper, súper ricas en mi formación. Sí, sí, por suerte estas técnicas que tienen estas disciplinas tan fuertes se pueden reinventar y adaptar a las personas, a las necesidades y a las comunidades. Así que Claro. es importante y también revisar la metodología, porque yo creo que se puede llegar a una excelencia
trabajando desde otros aspectos mucho más saludables, porque ahora creo que ha ido cambiando, pero viste que hay mucho la psicología del deportista. Yo por ahí la otra vez estaba viendo un canal de deportes y salía un psicólogo y era fabuloso lo que iba charlando. Como también se ha mejorado mucho el tema de lo corporal con las nuevas ciencias de, bueno, la osteopatía, un montón de cosas que son realmente re importantes. Yo lo que escuchaba recién, bueno, me encanta esta diferencia que hay entre Maga y Fabri, que a mí me parece siempre importante, porque yo creo que hay que encontrar los dos caminos. Para mí son los dos caminos muy importantes, porque yo estoy segura que Fabricio enseña con la acción, que eso también es importante. El cuerpo enseña con el cuerpo. Hay cosas que se enseñan con fuerza, con energía, con decisión. Y hay otras sí que hay un momento en que vos decís, a ver, ¿cómo lo necesitas como intelectualizar? Pero el cuerpo enseña con el cuerpo también. Yo siempre digo, chicos, esto lo tienen que aprender con el cuerpo, no hay forma de que lo aprendan con la cabeza. Pásenlo por el cuerpo. Me parece re interesante, me parece re lindo que también estén juntos complementándose, porque es un complemento valiosísimo. Es la respuesta a todo el tiempo. Y recién escuchaba la variedad de estudiantes que ustedes tienen. Más allá de la forma en sí de la acrobacia, ¿qué es lo que creen que enseñan a través de sus técnicas? ¿Qué le enseña a la persona? ¿Qué va a buscar esa persona? Porque en ese intercambio de esta disciplina particular, también se enseñan otras cosas en el orden de lo humano. ¿Qué creen que son esas cosas? Por lo menos a mí en lo personal, eh, para mí, más que quieran ir a hacer una vertical o que quieran aprender a hacer un mortal, que es como el objetivo de la planificación real, eh, es también el disfrute, es la dispersión, es la relajación y es el que sepan que sí pueden, que por más que cueste un montón, por más que haya 1000 personas que estén avanzadísimas al lado tuyo haciéndolo, eso es que es para todos, que cualquiera lo puede hacer y que sepan que sí pueden, que no hay límites más que el que uno se ponga, el límite está en uno y nada, siempre se puede y se puede llegar a mucho más de lo que uno cree. Sí, eso, la autosuperación, muchísimo. Me he topado con muchos y muchas alumnas y alumnos que logran lo más mínimo del ejercicio y las personas, vos le ves la cara de felicidad y de decir, sí puedo, ¿entendés? Es algo chiquito, pero sí puedo, lo estoy logrando. Entonces eso, mucho la autosuperación y confianza, la confianza, adquirir confianza sobre tu cuerpo, eso yo como que lo trabajo mucho en mis clases, que realmente yo lo he vivido mucho, yo confío mucho en mi cuerpo, en lo que puede llegar a ser. Entonces, eso, brindarles esa confianza a esas personas, digamos. Justo Sí, como que este trabajo acrobático, por más que esté en las instancias grupales, también dentro de lo acrobático hay mucha variedad, hay muchas ramas donde se trabaja lo acrobático, pero nosotros lo trabajamos mucho también desde lo individual. Entonces, es real que estás ahí a veces con un elemento, pero estás con tu cuerpo, y con tu cuerpo y con tu mente. Entonces, es tu fuerza, es tu resistencia, son tus ganas, es como eso, es un momento de introspección muy grande en donde se conoce mucho lo que uno quiere, las capacidades que tiene, entonces tratar de explotar un montón eso y darle confianza a la persona de que sí, de que puede completamente. Capaz que es como un mensaje medio cliché, pero es real que ese es como el objetivo principal, yo creo. para mí es re importante lo que acaban de decir, porque yo creo eso, o sea, creo que hay un entre que vamos enseñando que hace que la persona, o sea, no es cliché, la confianza es importantísima para vivir, para actuar, para ser en este mundo. Entonces, cuando dijeron confianza, dije, wow. Y realmente el conocerse, yo siempre le digo como el cuerpo decidido, cuando que lo dicen los maestros, Eugenio Barba, el cuerpo decidido puede resolver un conflicto, levantarse de la cama en estos tiempos Tal y, cual. y después tener confianza en lo que uno quiere. Así que bueno, me parece que lo que se enseña a través del cuerpo después tiene realmente una proyección en la vida importantísima.
Lo del sí puedo, más allá de que sea un cliché y que alguna gente lo use, porque ese es el problema, no es que es un cliché, es para qué lo usás, ¿me entendés? Eso para qué lo usás, porque en realidad esos son los valores de la vida y no hay que tener miedo, realmente yo creo que es re importante, es eso que no es un cliché, sino que es lo más importante de la vida, la confianza. Imagínense, chicos, confiar. Qué difícil que es y todo lo que se puede enseñar con eso, así que buenísimo. Sí, Yo quiero tal cual. sumar algo que me parece importante y que por ahí con Cele nos lo cuestionamos mucho, que es esto de em, reformular o resignificar algunas palabras. Recién hablábamos de la disciplina y tenemos esta costumbre de hablar de la disciplina como oh, como, ay, qué miedo, porque la relacionamos con esto que contabas, con la disciplina de antes, que era, bueno, no me importa si estás cansado, no me importa si tenés 6 años, vení, trabajar, no sé qué. Pero yo, por ejemplo, y acá lo rescato, yo siento que con ustedes aprendí mucho de la disciplina y en una nueva forma de reformular. Digo, no importa, y esto cualquier persona que los haya visto, incluso, no sé, en Vendimia, me lo acuerdo, que compartimos una Vendimia los cuatro, eh, no importa si estás en un recreo, no importa si estás en el parque tomando mate o donde sea, ustedes siempre están trabajando. Siempre, lo veo, lo sigo en sus historias, siempre están, esto que no me salió, no sé, justo quería hacer una vertical de tal manera, tengo 5 minutos entre, no sé, entre que llegan mis compañeros a no sé dónde, lo practico. Y eso es disciplina y es constancia. Y creo que es parte de lo que ustedes enseñan y que está buenísimo hablarlo desde ese lado, que la disciplina no necesariamente tiene que ser una cuestión autoritaria, sino que es enseñar con el ejemplo. La disciplina es esta motivación de la que hablaba el Fabio recién, de, bueno, a mí mi cuerpo me llamó la atención siempre y siempre quise aprenderlo y lo practicaba hasta que me salía y ya está. Sí. Eso me parece que está bueno para reformular y resignificar esto de la disciplina y que no quede solo en un lugar autoritario, sino que quede en un lugar de constancia, de autonomía, Claro, de que que se ustedes ve. siempre están trabajando con ustedes y que es parte de lo que enseñan. Claro, tal cual, tal cual. Y también yo, pensando recién en lo que dijo Cele, de la confianza en la persona, que la persona se sienta confiada de sí misma, también me ha pasado mucho en que confíen en nosotros como profes también. Que si les decimos que el camino es ese, tengan seguridad que el camino es ese, que si no se van a caer, no se van a caer, que van a aguantar sobre sus manos y van a realmente aguantar eso. Como a veces supongo que pasa en el teatro que el director pide que se dejen dirigir y que confíen en su dirección. Bueno, acá es lo mismo, que confíen en nosotros, que vamos a realmente darles seguridad porque sabemos y hemos estudiado que pueden llegar hasta ahí, que hemos evaluado durante todo su proceso que pueden llegar hasta donde les hacemos llegar. Bueno, más allá yo enseño, más allá de las progresiones y lo progresivo que puede llegar a ser en mis clases, siempre la primera clase que vos llegás, trabajo la confianza que me tenés a mí y la confianza que te tenés a vos. En la primera clase que empezás. En la primera clase que empezás, vas a hacer flick conmigo, vas a hacer un mortal hacia atrás. Yo cuidándote, tenés toda la seguridad, los colchones y demás, pero siempre en la primera clase ya empezamos a trabajar el tema de la confianza, tanto hacia mí y hacia la persona. Claro, sí, es súper importante. Así que se vayan preparando ¿Quién los quiere alumnos. ¡Qué la miedo! psicóloga? Esa es la primer clase, no me muero. Igual yo confiaría. Buenísimo, buenísimo porque qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, a veces es así, chicos. Los aprendizajes a veces en la vida son así que bueno, buenísimo. Ese es el primer ejercicio, Fabricio, Dios mío. Prepárense. Igual, igual no vas a saltar y No, pero demás, es la sensación. la Es que sensación. es re importante, es re importante. Quiero hacerles una preguntita. Bueno, ese ejercicio quedó como respuesta porque, o si quieren enseguida lo vuelven muy a contar. Hablando de esta confianza, ¿no? Porque ahí Maga dice que confíen en nosotros. Entonces, en esa idea de confiar, quiero hacer la siguiente pregunta que tiene que ver con los maestros. ¿Qué maestros tuvieron ustedes? Pero ojo, que para mí el maestro no es solamente el que le va a enseñar quizás la técnica, sino puede ser, no sé,
en muchos órdenes. Así que esa pregunta yo también quería decirles que es amplia. A veces la acrobacia, o sea, la enseñanza puede pasar por muchos lugares. ¿Quiénes son sus maestros, maestres? Más allá de lo que vos digas, recién que vos decías, Fabri, que me pareció re interesante lo de YouTube, porque a veces pasa eso, chicos, cuando no tenemos accesibilidad. Nosotros nos ha pasado con una técnica que es la de Meyerhold, que aprendimos a través de los videos de YouTube, y después nos empezamos a juntar con otra gente porque no teníamos directamente la enseñanza, y yo en un momento dije, no, esto no se puede hacer, y después dije, no, sí se puede hacer. Sí se puede hacer, y si uno es honesto, correcto, respetable, se puede hacer, y después sí ir a las fuentes o replanteárselo y ser muy respetuoso, pero sí se puede hacer. Digo, por si podés volver a replantearte esto que me parece perfecto. Si no tenemos las bases, bueno, hay que encontrarlas. ¿Quiénes son sus maestros? A mí personalmente me pasó que en este inicio de la gimnasia artística habían dos profes que se encargaban como de los grupos más chiquitos, porque cuando sos más chiquito en la gimnasia es cuando más podés verle como las características, ya como que anticipas lo que puede ser ese niño en potencia. Entonces, como que ahí ya van agarrando a las profes a las mejores y ya van eligiendo su equipito y qué sé yo. Y bueno, yo estaba en ese grupo de esas dos profes que tienen sus cosas, pero igualmente son magníficas. Pero después, cuando mis compañeras empezaron a avanzar, y yo me quedaba un poco más atrás, me bajaron con otra profe, que era como a la profe a la que le llegaba siempre el descarte. Y curiosamente, esa profesora, yo me acuerdo que uno de los aparatos que más me resultaba muy difícil y que más odiaba era la viga, que es literal una viga de hierro que está reforzada con una goma eva, bueno, tiene dos patas y está a cierta altura según la categoría. Y bueno, había una cosa específica que era una media luna sobre esa viga que yo de ninguna manera la podía hacer. Y todas las competencias me caía. Y bueno, no, llegaba el momento de la media luna para hacerla y no era el momento, era como lo peor que me pasaba. Y bueno, esta mujer, apenas empezamos, preparación física, todo lo típico de un entrenamiento común, y bueno, anda a la viga. No, pero la viga no, bueno, sí, voy a la viga. Y a veces no hacía nada, estaba sentada nada más, me hacía quedarme sentada en la viga. Y así pasaban días, semanas, meses, yo no cambiaba de elemento que no fuera la viga. Y de a poco, nada, empecé como a gustar, la empecé a querer, me gustaba ya, iba como contentísima a la viga, me empezó a salir esta cuestión de la medaluna, empecé a avanzar en un montón de otras cosas. Y bueno, esa mujer después me terminó entrenando muchísimo más, yo terminé subiendo muchísimo de categoría y empecé a lograr un montón de cosas que pensé que no iba a poder lograr. Y bueno, hasta que tuve que dejar. Cuestión que después de muchos años pensé en por qué hizo eso esa persona tan cruel de dejarme sola con el elemento, 10.000 entrenamientos. Y me di cuenta que había sido muy sabia, porque yo le tenía mucho miedo al elemento y en realidad lo que me faltaba era eso, era tenerme confianza a mí de que lo iba a poder hacer. Y ella, tácitamente, con un montón de otras cosas que iban acompañadas, ¿no? Pero en ese momento, esa acción de dejarme ahí a que yo me conociera arriba del elemento y que yo conociera un poco más el elemento fue un aprendizaje tremendo. Y después es lo que digo, que hubieron un montón de otras cosas que hacía ella en lo cotidiano y una pedagogía muy bonita que tenía, una dinámica de grupo bellísima, que para mí fue esencial. Esa mujer fue, nada, mi gran maestra. Es una mujer grande, no sé si está viva o no, se llama Mónica de Cara, pero bueno, creo que ella es una maestra de las más bonitas que tuve, de las más significativas. No sé si va a sonar medio egocéntrico todo lo que estoy diciendo, no lo creo realmente, sí. Pero básicamente yo siempre fui mi maestro, o sea, siempre fui yo el que me enseñó y el que estuvo trabajando ahí. Después empezaron a aparecer muchas personas en mi vida que me enseñaron un montón de cosas. He tenido muchos maestros realmente, aunque no haya tomado clases, igual. Bueno, eso, cuando me vine a vivir acá al centro, tuve esos maestros que me enseñaron mucho eso de... Con esos maestros tuve esa etapa de aprender muy rápido, ¿no? Después conocí el parkour, que eso va como un poco más del lado filosófico y del estilo de vida,
que realmente me enseñaron. Cuando conocí el parkour, yo solamente hacía acrobacias cuando me vine a vivir al centro. No me metía todavía en el ámbito del parkour. Cuando entré en el parkour fue como totalmente otra cosa. La filosofía de vida que tienen esas personas, el tema de compartir mucho, de la no competencia, hay unos valores muy lindos que me transmitieron que fueron fabulosos. Y hay muchos encuentros que se hacen a nivel nacional e internacional. Contanos esos valores, Fabri, contanos cuáles son los más significativos. Esto de la no competencia me parece re interesante. Sí, bueno, pasa mucho eso, creo que igualmente se comparte en muchas disciplinas, lo he escuchado mucho del teatro, que hay encuentros de teatro, es el tema de la compartiencia, del compartir experiencias. Esa palabra compartiencia también es de una muy referente amiga mía, Alexandra se llama, que es de Chile, que eso, compartiencia, compartir experiencias. Hay encuentros de parkour a nivel internacional en el que uno va y casi no hay talleres, nada. Es ir a compartir un día de entrenamiento, básicamente. Y nada, eso es como ir a compartir. Yo sé esto, tomá, vos sabés esto, tomá, sin ningún tipo de compromiso para nada, simplemente para ir como medio a jugar. Entonces, como eso, con estos encuentros de parkour y demás, he conocido muchísimos maestros que me han enseñado muchísimo realmente. Después me salí un poquito del tema del parkour porque quise buscar por otros lados, el circo y demás. Y bueno, ahí también apareció la Maggie. La Maggie para mí también es una gran referente mía. A ver, ay. Una gran referente mía con el tema de la docencia y de la pedagogía, digamos, cómo organizarme. Bueno, es una gran referente mía realmente. Y después, últimamente, Dante González, que es un profesor de gimnasia artística, que me ha ayudado muchísimo con lo técnico. Yo ahora actualmente me estoy preparando para irme a estudiar circo a Europa y trabajar mucho lo técnico de la gimnasia y de todo ese tipo de cosas. Así que él me ha ayudado como muchísimo en ese aspecto. Así que esos han sido más o menos mis referentes, mis maestros. Genial. Bueno, también si podés contarnos un poquito de esos proyectos, de a dónde pensás ir a estudiar y un poco qué es lo que están haciendo, estaría buenísimo antes de la siguiente pregunta. ¿Ahora? ¿Sí? Bien, bueno, ahora desde que empecé con lo artístico apareció una perra salvaje. Que se está volviendo loca. Desde que empecé con lo artístico, Maggie, que fue las primeras que me convocaron para mis primeras experiencias artísticas, digamos, ha sido por el lado del circo contemporáneo. El circo contemporáneo acá en Argentina tiene sede en Buenos Aires, que está La Universidad de San Martín. la Universidad de San Martín, que tiene la licenciatura en Artes Circenses, Artes Dramáticas con orientación circense. Y en Rosario hay una escuela de circo también. Pero en Europa hay muchísimas escuelas, universidades que laburan esto. O sea, como acá estudias teatro, como acá estudias música, lo que sea, allá se estudia circo, básicamente. Así que me enteré de esto y el año pasado me iba a ir en junio eh, a probar, no me había anotado ni nada, simplemente ir a hacer un tour por todas las universidades y audicionar para ver si tenía suerte de quedar en alguna. Bueno, eso no sucedió por la pandemia y ahora este año, si todo sale bien, me voy a Europa a estudiar. Me he anotado en dos escuelas de circo, dos universidades que son, una es la ESAC, que queda en Bélgica, y una que es la INAC, que es el Instituto Nacional de Artes Circenses, creo, en Portugal. Así que tengo como esos dos enfoques para irme, digamos, sí, ver si algo sucede. Perfecto, bueno, mucha suerte, esperemos que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Y acá sí me pongo un poco
técnica, porque me encanta. Y la siguiente pregunta que quería hacerles va más por ese lado y preguntarles, con respecto a la acrobacia, ¿cuáles consideran ustedes que son como los principios técnicos que hay que tener en cuenta para hacer acrobacia? Eh, a grandes rasgos, o pueden elegir uno y contarnos más o menos de qué se trata, pero esto también para los chicos que nos estén escuchando, que les interese esto, nosotros siempre hablamos de, bueno, hay cosas puntuales que hay que estudiar en cada técnica. En este caso, ¿cuáles serían? Y yo primero creo que es muy, muy importante el fortalecimiento y la movilidad también. Pues eso es a veces quizás muy técnico y más tedioso y como que vuelve a entrar en esta disciplina autoritaria, como que no es muy parte de la investigación, realmente son ejercicios que hay que hacerlos y que nada, ayudan un montón y que no se pueden evitar, se los mire por donde se los mire, realmente hay que hacerlos porque son muy beneficiosos para fortalecer el cuerpo y lo que sigue. Eh, para mí esas dos primeras cosas que es trabajar mucho, mucho la movilidad para empezar como a eso, a fortalecer tendones, articulaciones, eso es esencial, sobre todo al principio, si es una persona sedentaria, que hace mucho que no hace ejercicio, si es una persona que siempre tuvo estas limitaciones un poco más mentales de autoestima, de decir yo no puedo, yo no quiero, que eso también predispone el cuerpo de una manera. Entonces creo que lo primero que habría que abordarse es un poco la movilidad y el fortalecimiento. Y dentro de fortalecimiento, lo típico, el abdominal, los ejercicios bien, bien básicos y bien naturales para fortalecer todo lo que es zona media, tienen que ser como lo primero. Y de ahí, personalmente, creo que lo que primero deriva, más allá de que a mí sea lo que más me gusta, son las verticales. Las verticales tienen una variedad enorme de beneficios y ayudan mucho, mucho a esta cuestión de fortalecer la zona media. Es lo primero que para mí se debería abordar y lo que nunca se debería dejar de abordar también, porque es lo que se mantiene después, se repiten muchos patrones, se repiten muchas formas, en muchas posturas, entonces para mí el fortalecimiento y la calidad que te genera el trabajar la vertical como algo único y separado de todo lo demás es lo más beneficioso para mí. Sí, comparto muchísimo con Maggie el tema de la vertical, de la parada de manos, porque te hace, o sea, eso te corrige muchísimo la postura de tu cuerpo a la hora después de hacer otros ejercicios, para lograr otros ejercicios. La vertical es como el centro de toda acrobacia, o sea, de ahí parte absolutamente casi todo, más allá de los mortales y todo eso, ya es otro tema aparte. Para mí fundamentalmente también es la media luna que desde chicos y chicas nos enseñan. Para mí es fundamental porque es como, tiene tantos conceptos, o sea, es un elemento sencillo en el que se pueden investigar muchísimas cosas que son fundamentales para la acrobacia, no sé, la altura, la velocidad con la que se tiene que hacer la acrobacia, los planos, los cambios de frente. Los cambios de frente, los apoyos, la fuerza, el tiempo en el que estás en cada uno de los apoyos, ponerle, o sea, es como que un elemento en el que se puede abarcar absolutamente todo, de una manera básica para después realizar otras acrobacias. Así que eso, la media luna es como hermoso. Y son cosas que por lo general suelen enseñarse al principio y que se siguen viendo como, ay, bueno, pero es re básico, hacer una media luna es re básico y qué sé yo, pero yo creo que más que hacerla después de que uno la aprende quizás y que se profesionaliza con los años o no, que simplemente sigue la práctica con los años, es eso, es seguir investigándola y seguir entendiendo todas las posibilidades que nos habilita mantener esos movimientos activos, más que todo. Buenísimo, chicos, buenísimo. Sí, me encanta. No, nunca pensé que me fueran a decir la vertical, me parece fantástico, porque es un ejercicio que es uno y tiene de todo, así que me parece fantástico. Yo te quería hacer una pregunta, Maga, porque, bueno, me encanta que cuenten, por eso te preguntamos a vos, Fabri, cuáles son tus planes, cuál era tu plan de viajar.
Porque bueno, estos programas son para los chicos de primero y a mí me parece re lindo que ellos sepan que se pueden mover si tienen un deseo, tienen ganas de seguir aprendiendo. Así que te deseo lo mejor, siempre volvé un ratito, para Sí, que, obvio. porque yo creo que Mendoza tiene que tener estos conocimientos que queden en nuestra comunidad. Y lamentablemente por ahí no tenemos las posibilidades que tiene Europa, pero las tenemos que generar acá, con la cantidad de artistas acróbatas del nivel que hay y de circo. ¿Cómo puede ser que no tengamos una carpa de circo para todos ustedes? ¿Cómo puede ser que no estemos produciendo un espectáculo artístico del nivel que nosotros queramos? Porque eso yo lo veo. Yo entiendo que hay un nivel extraordinario y me gustaría que no, o sea, que sí viajaran, ¿no? Que se vayan a viajar, pero que siempre puedan volver. Tenemos que lograr. Hay mucho Sí, por trabajar. es la idea, adquirir conocimientos que actualmente no están acá y traerlos acá y seguir compartiendo y difundiendo Y este apretar conocimiento. un poco más ahí en cultura, que nos den esos espacios, que les den esos espacios a ustedes que se los merecen. ¿Ah? Volviendo un poco a lo que decías recién, de esto de la situación así en Mendoza y lo que sucede afuera, también hay que enseñar un poco a cambiar el paradigma de esto de que, uy, viene gente de afuera, pero no tengo la plata, es muy caro, no, un seminario un día no me va a servir, como eso también, porque también desde acá de Argentina y desde afuera hay muchas propuestas autogestivas de traer gente, de hacer seminarios, y a veces la difusión es muy poca o hay muy poco alcance, la gente no se prende en esa movida, como que también eso, inculcar de a poquito esta idea de formarse igual con gente de afuera, de que siempre se puede saber un poquito más cambiando el profe, tomando la mayor cantidad de talleres, como no quedarse con la idea de que, uy, solamente en Europa está lo bueno. Acá también está, a veces es un poco caro, a veces requiere un día entero de tomarse un taller, pero bueno, las herramientas están, capaz que eso, no con todos los recursos que tiene Europa, pero están, hay que hacerlo circular nomás. Y una pregunta que le quiero hacer a Maga antes de ir como cerrando. Yo recién escuchaba que vos eras profe de música. ¿Qué pasa con la música? Porque debe estar ahí. ¿Qué pasa con la Sí, tal música? cual. Porque Una la cosa musicalidad es re importante en la gimnasia artística, en el circo contemporáneo. Yo siempre que voy veo que la música es un lenguaje que, bueno, que hay que tener ritmo, escuchar. Después me imagino que serás coreógrafa también. Bueno, no sé, me imagino un montón de cosas. y bueno, respecto a la música, sí, está todo el tiempo. Yo además de dar clases, como que hace unos años también vengo investigando un poco la puesta en escena de la acrobacia, que esa, por ejemplo, es una de las herramientas completamente autodidacta, porque esta cuestión de la puesta en escena del circo contemporáneo no la manejo mucho. He hecho algunos talleres de teatro, he tratado de investigar un poco más desde la rama del teatro, pero no tan específicamente con el circo contemporáneo, que es como el objetivo al que me encantaría llegar. Entonces, la mayor herramienta que yo manejo y que tengo es la composición de la música, o por lo menos lo que más sé y que he investigado más y que me he formado más, es desde la composición musical. Entonces, muchas veces mis puestas en escena, o cuando armamos un número, cuando nos invitan a alguna varieté, todo nace a partir de ahí. Ahí es a donde forma la música el rol fundamental. Yo según esos patrones de composición o todo lo que yo he aprendido desde la cátedra de morfología y desde las estructuras musicales, lo aplico muchísimo al movimiento. Entonces, no es como curioso que tengan mucha relación. Yo hace un tiempo hice un intercambio, cuando estaban los intercambios nacionales, viajé a la Universidad de Río Negro y estuve haciendo un cuatrimestre allá. Y no había música, había teatro. Entonces yo me fui a hacer teatro. Hice el profesorado de teatro y compartí, hice las materias pedagógicas para ir en la relación acá con la facultad de acá, pero igualmente cursé algunas materias de teatro. Y una de las cosas que estudié era rítmica y el lenguaje musical para el teatro. Me pareció fantástico. El profe era músico, que tenía mucha noción igual del teatro, pero sus bases eran musicales y enseñaba de una manera muy bella estas cuestiones de los
relacionaba todo el tiempo la música con el movimiento corporal. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención y yo a partir de estas puestas en escena viajo mucho a ese momento de esa cátedra, de ese cuatrimestre que hice ahí y a todas esas enseñanzas de cómo usar la música en el movimiento. Y no solamente quizás desde la danza, porque la danza y la música sí tienen una relación muy, muy fuerte, pero no en otro tipo de movimiento, cómo incorporarla en la acrobacia, cómo incorporarla en el gesto, cómo incorporarla en el ritmo de una escena, en el tiempo. Entonces, eso, creo que ahí forma un rol, es el rol básico con el que yo parto para mis creaciones, más que todo. Es súper interesante esto que estás compartiendo, porque, bueno, no sé si lo dijimos recién, pero la cátedra que tiene Cele en la facultad no es solo técnicas corporales para teatro, sino que también es para música. Se ha incluido en la... Entonces está trabajando, no sé si querés contar. En la currícula de música se llama Trabajo Corporal 1 y 2. Ajá. Así que bueno, algún día me encantaría invitarte a compartir tu experiencia desde el cuerpo en relación a la música. A la Así música, que espectacular. me Sí, encantaría. sí, sería maravilloso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y Sí, esto que aparte estás es real que muchas de estas cuestiones, eso de la creación, el arte como que cada una de las ramas o cada una de las artes tiene sus técnicas creativas. La composición musical no excede a esas técnicas, son técnicas muy específicas, hay un ritmo, una melodía, una armonía específica, entonces, bueno, y unas estructuras específicas. Pero igual siento que si le damos una vuelta de rosca, todas pueden llegar a un común, todas pueden unirse y compartir los mismos principios para llegar a ser un ensamble común que, bueno, se ve reflejados también en las grandes obras, tanto teatrales como musicales, son el mejor ejemplo, digamos. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por compartir eso, porque creo que también es algo que a los chicos les va a quedar, esto que dijiste de cómo el movimiento y el cuerpo se puede asociar a esto y cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Con todo, Un poco sí, para ir tal cual. cerrando, la última pregunta que teníamos para ustedes, o el último pedido quizás, era esto de si pudieran decirle algo, un consejo, una recomendación, algo a las personas que están iniciando en este camino del arte, de la acrobacia concretamente, a la gente que quiere empezar a hacerlo, ¿qué les dirían? Como para que Yo creo que les diría lo mismo que me hubiese dicho a mí en ese momento de chica cuando veía que todas avanzaban y que yo me quedaba un poco y que no había como el resultado que todo el mundo esperaba. Pero nada, que sean perseverantes, que no dejen de insistir, por más que no salga, por más que haya gente súper talentosa al lado que haga y haga y haga y le salga maravilloso, por más que no tenga el cuerpo que tengo que tener, la fuerza que tengo que tener, nada, siempre puede salir, solamente hay que perseverar y insistir, insistir, insistir. Creo que no mucho más que eso. Sí, tal cual como la Maggie, y además paciencia. Mucha paciencia y con mucho cuidado igualmente. O sea, no apurarte, o sea, insistir, pero no ir al palo porque hay veces que las cosas pueden salir mal, entonces como ser paciente. Ser Sí, paciente. escuchar el cuerpo. Hay mucha gente que va a mis clases y que quiere aprender las cosas en un día, y hay cuerpos que lo pueden tal vez aprender en un día, pero hay cuerpos que tal vez lo pueden aprender en 3 meses. Entonces, como eso, tener mucha paciencia y ser constante y con mucho cuidado. Tal cual. Buenísimo, buenísimo el relato, la experiencia, el compartir. Bueno, también aprendemos un montón en estas entrevistas, esto que decía Fabricio de tu maestra chilena, de ¿cómo era la palabra? Compartiencia, compartir Exacto. experiencia. Uno aprende muchísimo porque en la escucha está así, a mí me pasó eso, qué bueno, así que bueno. Chicos, muchísimas gracias, les deseo lo mejor y de verdad espero que Mendoza tenga ese espacio para el circo contemporáneo, para la acrobacia y que sea no solamente un lugar de artístico, sino también un lugar de entrenamiento y de encuentro de las personas en sí mismas, que eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, gracias por la posibilidad de esto, de poder contar un poquito de nosotros y de la disciplina, de hacer conocer la disciplina más que todo, porque nada, siempre nos pasa y sobre todo, no sé, Vendimia es como el mejor ejemplo capaz, pero
siempre nos pasa eso, pero ¿y qué hace el acróbata? Como todavía no somos una categoría específica, que estamos todavía aún dependiendo de actores y que somos muy poquitos, por lo general es como eso, pero ¿y cómo? ¿Y ustedes de qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo un acróbata? Es como que siguen con cruza y hay una nebulosa, que nada, tenemos una deuda aún también con la comunidad respecto a eso, en el rol del acróbata, digamos, sobre todo en los espectáculos así tan grandes como Vendimia. Pero bueno, está buenísimo que se visualice y que se visualice también desde esto, desde una facultad importante, desde una cátedra importante, entonces que tenga el mayor alcance está genial. Sí, tanto como en vendimia y también en lo que es espectáculos, o sea, más allá de vendimia, hay muchos espectáculos que se han hecho, Maggie ha hecho, o sea, viene hace, no sé, 7 años, 6 años haciendo muchas propuestas de circo contemporáneo, tal vez no de gran escala, pero lo ha hecho y no se mantiene el apoyo que se mantiene con otras disciplinas, pero nada, eso, también aprovechamos para compartir un poco el chivo. No, y eso, para darle visibilidad que existe, que está. Sí, está, o sea, la gente tal vez dice, no, no hay nada acá, y en realidad sí, o Ay, sea, está activo. somos poquitos, es un grupo chiquito, pero estamos. Claro. Por supuesto, chicos, para mí una acróbata es un artista con todas las letras y eso es lo que tenemos que empezar a transmitir, que el artista tiene todo este trabajo de disciplinar y de búsqueda y de estudio y bueno, empezar a visibilizarlo, claro que sí. Un placer escucharlos, la verdad que para mí realmente son unos maestros y he aprendido mucho de ustedes y lo veo continuamente en sus estudiantes que siguen aprendiendo. Así que gracias por compartir. Un millón de gracias. Muchísimas gracias por el espacio.